Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Vamos a dar comienzo al briefing mensual de seguridad operacional. En este caso, tratando sobre el tema incursiones en pista. Ejemplos, bueno, lamentablemente hay muchos, ¿sí? Aquí yo coloco tres bueno, si lo ponemos en orden cronológico, ¿qué decir del accidente de Tenerife, año 1977? Un, un accidente que da muchísimo para hablar y de muchos temas, ¿sí? Como que de cierta forma después de ese accidente la aviación en general empezó a trabajar en muchos temas, como ser, por ejemplo, el CRM, el gerenciamiento de los recursos de cabina. Eh, y donde uno de los factores, ¿sí? Porque en todo accidente siempre tenemos varios factores que inciden, factor humano, factor material, factor medio ambiente. Todos tuvieron que ver, pero sin duda el factor humano fue el principal y dentro del factor humano lo que es la ocurrencia de esta incursión en pista. En el año 2022 en Lima, eh, yo la verdad, cuando preparaba la presentación y buscaba la información, estaba casi seguro que había sido antes, o sea, más próximo, pero la verdad me sorprendió que haya pasado ya 3 años prácticamente de este accidente en Lima, un impacto de una aeronave de LATAM que estaba despegando y tiene un impacto contra un carro de bomberos, ¿sí? Donde, bueno, era un ejercicio que se estaba realizando. Si buscan en YouTube información, van a encontrar mucha información, pero básicamente lo que sucedió ahí fue un problema de factores humanos donde no hubo coordinación, ¿sí? Entre el equipo de bomberos, el ATC, la tripulación. Había gente que no sabía, bueno, ni que hablar que la tripulación no sabía que se estaba realizando un ejercicio, se estaba efectuando un cruce de pista y en ese momento se produce el impacto. Y ya un poquito más próximo en el tiempo, 2 de enero del 2024, en esa fotografía lo que se ve es lo que sucedió. Había una aeronave militar japonesa que estaba en lo que es la posición 3 en la cabecera de pista, próximo para despegar, y otra aeronave venía a aterrizar e impactan, ¿sí? Otra vez el factor humano o los factores humanos relacionados en ese caso que realmente fue tremendo. Así que bueno, de cierta forma para comenzar, Gerardo, estás cancelado el sonido. hola, ahí, ¿me están escuchando? Ahora sí. Ahora sí, perdón. O sea que todo lo anterior no lo escuchamos. No, no, se escuchó recién, se cortó. Está. Pensé que me había perdido todo lo otro. Como les decía, el objetivo es, bueno, primero dar a conocer si hay alguien en la audiencia que no lo conoce, o para la gente que después lo va a ver grabado, refrescarlo y, por sobre todas las cosas, trabajar en la prevención, ¿sí? De que ocurran este tipo de situaciones. En cuanto a los temas, bueno, vamos a hablar de generalidades. Dentro de esas generalidades, lo que es una definición o definiciones de lo que son las incursiones en pistas. Después vamos a ver lo que son distintas clasificaciones en cuanto a... Tiene varias clasificaciones, ¿sí? En base a las variables que participan según la situación. Eh, en cuanto a la gravedad, ¿sí? O sea que tenemos bastante para hablar de eso. Eh, Después también otra clasificación que existe es en base a qué factor puntualmente humano, ¿sí? Fue el que participó o el que produjo la posibilidad de una incursión en pista. Vamos a hablar sobre grados de severidad que da la FAA, ¿ok? Respecto a esta situación. En un segundo punto vamos a hablar puntualmente de la situación de nuestro aeródromo en, en cuanto a las características especiales que tiene,
¿sí? De ser un aeródromo, por ejemplo, un aeródromo no controlado, pero que muchas veces tiene mayor actividad que varios aeródromos controlados que existen en el país. Y finalmente, hablar sobre prevención, algunas medidas, ¿sí? Que podemos tomar para evitar estas situaciones, donde ya la primera es hablar del tema. Como les decía, en principio, ya el tomar conocimiento o el recordar, el repasar sobre lo que son las distintas situaciones, ya nos hace de cierta forma tomar conciencia, ¿sí? Esto es como cuando lamentablemente ocurre un accidente de tránsito a veces y la causa fue que el conductor estaba alcoholizado. Eh, y eso, de cierta forma, nos hace tomar conciencia. En este caso, ya el hecho de hablar del tema también nos baja un poquito la tierra y nos hace tomar conciencia respecto a este tema en particular. En cuanto a lo que es puntualmente Estados Unidos, bueno, algunos números de lo que se tenían entre octubre y diciembre del año 2021, ocurrieron 318 incursiones. Entre el mismo periodo de octubre y diciembre de 2021, perdón, ahí me equivoqué, es el año 2024, ocurrieron 398, ¿sí? Incursiones, y se produjeron 1.469 incidentes de incursiones en pistas, calles, rodaje y plataformas, que ahora después vamos a ver que existen incursiones de distintas características donde puede haber mayor gravedad o menor gravedad. ¿Qué son en sí las incursiones en pistas? O sea, ¿cómo lo podemos definir? En primer lugar, podemos decir que es cualquier movimiento que no está autorizado o que no está planificado para una aeronave, para un vehículo o para una persona, esas son las tres variables, aeronave, vehículo, persona, en el entorno de una pista y que podría llegar a crear un peligro de colisión, ¿sí? Como por ejemplo en esta imagen que podemos ver, acá una aeronave que está próximo al aterrizaje y tenemos un vehículo que, por ejemplo, pasó esta señal, ¿sí? Esta es una de las señales que están pintadas en las pistas donde indica la zona de seguridad que no se debe pasar salvo que se tenga autorización para hacerlo. En cuanto a la OASI, ¿cómo lo define? Que inclusive existe un documento, el 9870, que habla sobre la prevención de las incursiones en pista. Lo define como es un suceso en un aeródromo en el cual va a implicar la presencia de los tres factores: aeronave, vehículo o persona dentro de lo que es la zona de la pista, ¿sí? En un aeródromo, si nosotros, bueno, si lo queremos tener bien claro técnicamente, recuerden, anexo 14 de la OASI que define todas las partes de un aeródromo y de la pista, pero en este caso se centra en lo que es la zona de pista. Este, tanto aeronave, vehículo o persona que exista un conflicto en cuanto a cercanía o posiciones no autorizadas, se considera una incursión en pista. Acá algunos conceptos que para muchas personas, que bueno, lo he comprobado a lo largo de los años en simples conversaciones o a veces tomando algún examen, ¿sí? He hecho la consulta de, por ejemplo, si conoce la definición de lo que es el concepto TEM o el concepto Shell o lo que es la teoría del queso suizo, ¿sí? Y en muchos casos, lamentablemente, me han dicho que no lo conocen o que lo escucharon, pero que no recuerdan, ¿sí? A qué se refiere. Y bueno, son conceptos que obviamente acá no los vamos a expandir, pero básicamente el concepto TEM, que es una sigla que significa Threats and Error Management, es el gerenciamiento de los errores y las amenazas, ¿sí? Considera justamente un posible error sumado a una posible amenaza que nos lleve a, por ejemplo, estar en una situación de un estado no deseado. Por ejemplo, una aeronave que se encuentra en final próximo al aterrizaje y que eh, haya un vehículo que esté por cruzar la pista. En ese caso tenemos un error
del conductor del vehículo que no se comunicó adecuadamente con el ATC, con el control de tránsito aéreo, o el control de tránsito aéreo que autorizó al vehículo a cruzar, ¿sí? Tenemos esa amenaza, esa situación que se está conformando, es un estado no deseado. Entonces, el concepto TEM, básicamente, como les decía, es algo para ampliar en próximos briefings, este, trata sobre eso, sobre y además vamos viendo que todos los temas están relacionados, ¿sí? El segundo tema que tratamos en el año fue alerta situacional, ¿sí? Que muy bien nos detalló Daniel en ese momento. Eh, Cómo la alerta situacional, la conciencia situacional es fundamental en todo momento para evitar el parar esa situación de error, ¿sí? Para tratar de eliminar esa amenaza y no ingresar o mantener ese estado no deseado que nos puede llevar a un accidente. El concepto Shell. Básicamente, la L del centro es el elemento humano que se relaciona, ¿sí? Con todos los otros elementos, el software, que sería, por ejemplo, lo que es todos los que son procedimientos, el hardware, lo que es aeronave, la E, lo que es el environment, o sea, todo lo que rodea la actividad aeronáutica, y la otra L es todos los elementos humanos que rodean, ¿sí? A esa persona. Y si se fijan, esas piezas no precisamente pueden llegar a encajar de perfecta manera. Entonces son esas asperezas que uno tiene que estar limando constantemente, pero que inciden en, por ejemplo, lo que es el mantenimiento de un nivel adecuado de seguridad operacional. Y luego la teoría del queso suizo, donde, bueno, en este caso, una teoría también de la década de los 50, ¿sí? Donde se trata de placas de queso suizo, donde hay que tratar de evitar que los agujeros del queso no se vayan alineando, ¿sí? Para que esa determinada situación que viene a consecuencia de un error, ¿sí? Más otro error, por ejemplo, una falta de supervisión, una comunicación deficiente, ¿sí? Y que no exista en algún momento una de las placas que se mueva y permita que la situación llegue a su final, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que se trata de hacer? Bueno, como nos dice la imagen de la izquierda, ¿sí? Tratar de evitar el error primero. Si no evitamos el error, tratar de detectarlo y atraparlo, ¿sí? Si lamentablemente el error continúa, nos lleva a una situación de estado no deseado y ocurre una situación no deseada, un incidente o un accidente, bueno, la idea es trabajar en seguridad operacional para mitigar las consecuencias de ese error. Según el tipo y la gravedad de lo que suceda, ¿sí? Vamos a tener tres tipos diferentes de incursiones de pista, ¿sí? Esta es una de las primeras clasificaciones que vamos a hacer de este evento. La incursión en pista de categoría A, esta es la más grave de todos, ¿sí? Es una determinada situación donde, por ejemplo, un avión está despegando o aterrizando en una pista donde ya hay otro avión, ¿sí? Y si ninguno de los dos detecta la presencia del otro, ¿sí? Como puede ser el caso del, del accidente de Tenerife, porque había otra variable que también se sumaba, ¿sí? Como era la niebla en ese caso, existe un riesgo real de colisión. Entonces, cuando existe un riesgo grave de colisión entre dos aeronaves, en ese caso estamos hablando de categoría A. Acá, dos situaciones. Barcelona en el 2014, esta aeronave de SkyTeam, pero en ese caso estaba rentada para aerolíneas argentinas, cruza la pista sea por no haber un buen entendimiento con el control de tránsito aéreo o por lo que sea, el tema que la tripulación no hizo una de las cosas más básicas que tenemos que hacer, mirar la final de pista si está libre, simplemente cruzaron, ¿ok? Y esta aeronave, que era de una aerolínea rusa, ¿sí? Tuvo que efectuar una aproximación frustrada, ¿sí? Tuvo que arremeter y cancelar su aterrizaje. En este caso,
tenemos la tripulación de la aeronave rusa que estaba atenta, ¿sí? Y tenemos otro factor que colabora muchísimo, y si van a buscar esta situación a YouTube lo van a ver, porque increíblemente eso es una foto, pero está el video. En el video se ve la aeronave 5 millas fuera que viene en final. O sea, la meteorología era ideal. Si las condiciones hubieran sido meteorológicamente más complicadas o situaciones en condiciones instrumentales, que la aeronave rusa sale de la capa de nubes a 200 pies y se encuentra con la pista con una nave cruzando, las consecuencias podrían haber sido totalmente diferentes. Y la de la imagen de la derecha, esto también, está el video en las redes, es de este año, de marzo de este año, donde esta aeronave está próximo al aterrizaje y la otra aeronave cruza la pista. O sea que ahí tienen dos ejemplos claros de categoría A de incursión en pista. Y en los dos casos, condiciones meteorológicas visuales. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Condiciones meteorológicas inciden y mucho. ¿Sí? Categoría B. En este caso, vamos a bajar un poquito la gravedad. Hay un riesgo importante. ¿Sí? Se define como un incidente en el que alguna de las tres variables, aeronave, vehículo o persona, se encuentra en una pista sin autorización, pero no existe riesgo de colisión, porque puntualmente la aeronave que estaba por despegar ya despegó, no hay ninguna aeronave que venga a aterrizar, pero es una aeronave que está ahí, en la pista, o un vehículo que está en la pista, que no debería estar. ¿Sí? Entonces, es cuestión de que justo venga otra aeronave a aterrizar. Tenemos otro factor, por ejemplo, ¿sí? Una variable importante que es el tener un aeródromo, estar operando en un aeródromo controlado o un aeródromo no controlado, ¿sí? Que cuando vayamos al final vamos a hablar específicamente de eso. En los aeródromos no controlados tenemos que tomar conciencia, ¿sí? Mantener un nivel alto de conciencia situacional de control del entorno y realizar las comunicaciones como si estuviéramos en un aeródromo controlado. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que sería una posibilidad de una incursión de categoría B, en el cual capaz que la aeronave aquella simplemente estaba rodando y se metió el vehículo en la ruta, ahí en la pista. Pasamos a categoría C. ¿Sí? Estamos bajando de a poco en cuanto a la gravedad. En este caso, otra vez, una aeronave, un vehículo, una persona se encuentra en una pista sin autorización, no hay riesgo de colisión, la operación del aeródromo no está afectado, ¿sí? Pero el hecho de que una aeronave o un vehículo o una persona esté en un lugar que no debería estar, ¿sí? Este, representa y se considera como una incursión en pista. Eh, Otra variable, por ejemplo, en la fotografía vemos una aeronave en vuelo nocturno. En vuelo nocturno, más allá de que en este caso particular la pista está iluminada o los taxiways pueden estar iluminados, ¿sí? Se dan muchas situaciones porque o la tripulación se desorienta, no conoce el aeropuerto, le indican que vaya por un taxi y el diseño del taxi no es el adecuado para que la aeronave pueda girar. Por ejemplo, fue uno de los factores que incidieron en el accidente de Tenerife. ¿Sí? Entonces, las variables, recuerden que siempre se pueden ir sumando y sumar positiva o negativamente al evento. La categoría D, en este caso, es el menos grave de todo, ¿sí? En este caso, también puede ser cualquiera de los tres elementos, vamos a llamarlo así, aeronave, vehículo, persona, se encuentra o en la pista o saliendo de taxi, no hay ninguna otra aeronave que esté en las cercanías, pero también se va a considerar una incursión en pista. Inclusive, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo claro de esto es en los aeropuertos donde se realiza el tema del cuidado de aves, ¿sí? O sea, el, el- el tratar de eliminar o
o sacar de la inmediación de la pista este, todo lo que son aves que puedan producir algún accidente. Y que el personal, por ejemplo, que maneja esos vehículos, haga un ingreso a la zona de pista sin la autorización debida, ya es considerado, por más que no haya aeronaves en tránsito o en aproximación, ya es considerado una incursión en pista, en este caso categoría D. Bien, esa es la primera clasificación. Después podemos pasar a otra clasificación que es función de los factores. Acá vamos a hablar de lo que es el tiempo de reacción disponible, lo que son las condiciones ambientales, lo que es la evasión de las acciones correctivas y lo que es tanto la velocidad en el cual se están moviendo los vehículos y la proximidad que se encuentran la aeronave y o el vehículo. Acá, esos factores lo que van a hacer es que se determinen incursiones en pistas por incidentes operacionales, desvíos de pilotos o desvíos de peatones o de vehículos. Vamos a describir cada uno de ellos. En el caso de los incidentes operacionales, en este caso, normalmente el conflicto se produce por problemas con el ATC, con el control de tráfico aéreo, o por el diseño de las pistas, o por el diseño de las calles de rodaje, mala iluminación, mala señalización, ¿sí? Y en este caso pueden ser difíciles de evitar, ¿sí? Sobre todo cuando hay una aeronave y un vehículo que estén en esa situación. Las desviaciones del piloto, bueno, en este caso ya son errores puntualmente de la tripulación o una falta de atención, falta de criterio, información incorrecta, ¿sí? Falta de comunicación con el ATC o, bueno, en el caso de los aeropuertos donde hay un alto tráfico, ¿sí? Acá en Uruguay no tenemos ningún aeropuerto que tenga alto tráfico, ¿sí? Pero ya cruzamos para lo que es Aeroparque o San Fernando o Ezeiza, ya vamos a tener una frecuencia que está saturada, ¿sí? Entonces, eso genera realmente una situación muy incómoda, ¿sí? Porque uno apenas puede meter un reporte, tener la respuesta y después capaz que hacer una consulta y realmente es muy difícil porque está saturada la frecuencia. Entonces, en ese caso, eso puede llevar a una desviación del piloto, ¿sí? Y realmente pueden ser muy difíciles de evitar estos incidentes operacionales. Desvíos de peatones o vehículos. Bueno, en este caso, eh, como el accidente que les mostraba de Lima, ¿sí? Ese vehículo de bombero, que bueno, ellos estaban haciendo el ejercicio de emergencia, tenían que cruzar la pista, estaban en comunicación solo con equipos de tierra, con los bomberos que estaban del otro lado, pero nunca existió una comunicación con el ATC, con el control de tránsito aéreo. No se tenía un equipo de comunicaciones dentro de ese carro de bomberos donde estuvieran escuchando la frecuencia aeronáutica y poder haber escuchado que estaban autorizando una aeronave a despegar de la pista en la cual ellos iban a cruzar. O sea, tan básico como eso. ¿Sí? Acá una imagen que nos muestra, por ejemplo, los porcentajes, si bien no son números actuales, ¿sí? Pero bueno, nos muestra cómo, por ejemplo, un error operacional rondaba el 23%, una desviación de lo que es vehículo o peatón un 21% y más del 50% desviaciones del piloto, ¿sí? eh, que en los últimos 4 o 5 años y hoy en día con el acceso a las redes sociales y que la información eh, se sube muy rápido, ¿sí? Este, realmente se puede tener a todo ese tipo de información hasta el más mínimo detalle y en forma muy gráfica. Categorías por parte de la FAA, ¿sí? En este caso toma en cuenta 4 categorías, de la D a la A, en ese caso va subiendo en gravedad, ¿sí? Comienza por lo más suave, vamos a decir, categoría D, donde prácticamente que no hay chance
de colisión, pero se considera igual una incursión en pista, ¿sí? Ahí donde ustedes pueden observar RI, quiere decir Runway Incursion. Eh, en ese caso, se tiene un tiempo de reacción disponible que, bueno, da para que se pueda evitar la situación. Después ya se pasa de repente a una acción evasiva, ¿sí? Pero esto ya se considera una categoría C, ¿sí? Donde de repente hay una separación, una pequeña separación, pero hay tiempo para poder, tiempo y distancia para poder evitar que exista un impacto entre las aeronaves o aeronave-vehículo, etc. Luego se pasa a una categoría B, donde acá ya el entorno y las condiciones, lo que yo les decía anteriormente, lo que es, por ejemplo, las condiciones meteorológicas o las condiciones de volar en condiciones nocturnas, ya inciden. Si hay menos separación o poca separación y además se suman condiciones instrumentales o niebla o que se realice en vuelo nocturno, bueno, en este caso ya estamos aumentando la posibilidad de que exista un accidente y ya estamos hablando de una categoría B. Pasando luego a dentro de categoría A. Existen dos subcategorías, por decirlo de alguna forma. La velocidad en que se desplazan las aeronaves o los vehículos y la proximidad en que se encuentran. ¿Sí? Que acá estas son de las más comunes, sobre todo cuando sucede realmente una incursión en pista, de las más complicadas. ¿Sí? ¿Cómo podemos graficar eso? Acá tenemos una pista, una aeronave que, bueno, se está desplazando, ¿ok? Existe lo que es la zona de seguridad, ¿sí? Normalmente esta marca, ¿sí? Nos está separando unos 30 metros de lo que es la pista. Las líneas, si ustedes se fijan, tienen líneas continuas, dos líneas continuas y después líneas punteadas. Las líneas continuas lo que indican es que nosotros obligatoriamente nos tenemos que detener ahí, ¿sí? Eh, si tenemos la duda por parte de las instrucciones que nos dio el ATC, el control de tránsito aéreo, de si podemos cruzar la pista, si podemos ingresar a pista, siempre parar y preguntar, ¿sí? No dudar en eso, ¿ok? Este, nos puede pasar que de repente vamos a un aeropuerto que no conocemos, un aeropuerto que capaz que eh, es la primera vez que vamos, o estamos acostumbrados, por ejemplo, a volar en el interior y venimos a volar a Carrasco, y bueno, como que podemos poner un poco nerviosos, es normal eso. Ante la duda, ¿sí? Parar y preguntar, ¿ok? Entonces, en este caso se pueden ver las cuatro categorías: Delta, Charlie, Bravo y Alfa, donde la misma aeronave, ¿sí? En el primer caso se pasó de la zona, pero eh, si bien quedó bastante cerca de la pista, no tiene tanto riesgo, pero ya se considera una incursión en pista. Y luego sucesivamente, Charlie, Bravo y bueno, Alfa, que ya está dentro de pista, se van considerando potencialmente de mayor riesgo y van aumentando las categorías de severidad. Bien, en cuanto a la situación en nuestro aeródromo, ¿sí? Nosotros tenemos, eh, para aquellos que no conocen el aeródromo, ¿sí? Esa imagen está extraída de la página volemos.com.uy, donde muestra el plano de aeródromo. Tenemos tres pistas. Ahí pueden ver las dimensiones, elevaciones. En promedio, 200 pies de elevación sobre el nivel del mar. Eh, Podemos decir que un 90% de las operaciones se realizan para pista 1.9, ¿sí? Eh, Porque el viento casi siempre va a estar del sector este o noreste, ¿sí? Eventualmente, pero va a ser más bien cuando tenemos o viento calmo, ¿sí? O ya algún ingreso,
¿sí? Cuando el tiempo ya se está tornando un poquito más inestable, puede haber condiciones como para aterrizar en pista 2.9. Y bueno, después las pistas cortas, que obviamente también se pueden utilizar. En promedio, ¿sí? Obviamente en esta época del año la meteorología también hace que con la lluvia y todo eso las operaciones bajen un poco, pero en promedio estamos hablando de unas 175 operaciones mensuales aproximadamente, donde tenemos actividad de vuelo en general, ¿sí? Aeronaves de aviación general, aeronaves que de repente realizan vuelos por mantenimiento para lo que es el taller. Luego lo que es actividad de escuela, tanto intrusión, entrenamiento, diurno y nocturno. Dentro de lo que es la actividad de escuela, también tenemos la actividad de drones, que obviamente la actividad de drones está todo coordinado, vuelan en una zona segura. Cuando nosotros estamos volando, ellos no vuelan, ¿sí? O sucesivamente. Pero también hay ese tipo de actividad. Por lo tanto, el factor humano tiene que estar bien coordinado, ¿sí? Y también tenemos interacción con vehículos terrestres, ¿sí? Diferentes vehículos terrestres, desde tractores que cortan el pasto, camionetas que recorren las pistas, etcétera. Así que bueno, eh, y es un aeródromo no controlado. Ahí tenemos algunas imágenes, sobre todo para aquellos que no lo conocen, ¿sí? Lo que es la zona de los hangares, hangar uno donde está Papa Charlie, hangar 2 donde está el taller, la pista larga, ¿sí? La 1129, las dos pistas cortas. Eh, el balizaje, ¿sí? Acá tenemos alguna vista de ya cuando se está transicionando en el atardecer a lo que es la luminosidad, ¿ok? Y acá ya directamente lo que es una aeronave próximo al aterrizaje en esa pista 1-1, ¿sí? Eh, Acá en esta imagen lo que les quiero graficar esos numeritos 1, 2 y 3, ¿sí? Son las posiciones, ¿ok? Nosotros, si bien el aeródromo es un aeródromo no controlado, como les decía anteriormente, nosotros tenemos que volar manteniendo la misma conciencia situacional que en aeródromos controlados, ¿sí? Tenemos que volar y entrenar para eso de forma de tener control del entorno, controlar las finales de pista cuando vamos a ingresar a una pista o cruzar una pista, eh, respetar y reportar cada posición, donde la posición 1 es la posición de estacionamiento, la posición 2 es donde normalmente vamos a hacer la prueba de motor, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a eso, porque si venimos a Melilla o a Carrasco, difícilmente vayamos a ir a la posición 3 a cabecera de pista, y hacer la prueba de motor ahí. ¿Ok? Bien, hablando un poco de lo que es la prevención. Tenemos en la imagen arriba a la izquierda, esto es un sistema que se llama Stop Bars, eh, que son sistemas de advertencia con luces, donde las luces van cambiando acorde a si la aeronave tiene que detenerse, si está autorizado a proceder, ¿sí? O si va a tener que, bueno, después más adelante parar en otro cruce de pista. Todo va a depender de lo que es el aeródromo. Y después, lo que es el faros, ¿sí? O el i-faros, que es como una especie de papi, ¿sí? Pero que le está indicando, ¿ok? Si la pista está ocupada o no está ocupada. Después, bueno, la tecnología. Sin duda que todo lo que es tablet hoy en día nos permite, eh, en primer lugar, realizar algo que muchas veces lo hacemos medio en forma automática y no seguimos un orden preciso, pero es muy importante hacer una buena planificación previa al vuelo, ¿sí? Nosotros particularmente en Papa Charlie utilizamos nuestra cartilla genérica, donde tenemos nuestra lista de 11 puntos, donde tenemos todos los puntos para planificar. Y sin duda que hoy en día la tablet es un elemento fundamental, sobre todo cuando nosotros vamos a
operar en un aeródromo que no conocemos, o es la primera vez que vamos, o hemos ido pocas veces, o cuando vamos a operar de forma nocturna. ¿Sí? Hay un factor también fundamental que está dentro de esa planificación, eh, que es la lectura, el chequeo previo al vuelo de los NOTAMs, ¿sí? Porque en los NOTAMs nosotros vamos a tener, sobre todo ahora en este año particular, acá en el aeropuerto de Carrasco, por ejemplo, que se está instalando el sistema de ILS, ¿sí? Donde hay pistas cerradas, ¿sí? Hay taxis que están cerrados. Entonces, todo eso crea conflicto, ¿sí? Cuando hay cambios, cuando nos saca un poco de la zona de confort, siempre tenemos que estar atentos, pero en ese caso, mucho más. Bien, ¿cómo prevenir incursiones en pista? Bueno, procedimientos de taxi seguro, ¿sí? Saber, observar dónde, cuál es nuestro taxi, tener claro en cuanto a las instrucciones que nos dio la torre, anotar, colacionar, si tenemos dudas, consultarle al control de tránsito aéreo, chequear la cartelería y la iluminación, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Tener una comunicación acorde y una fraseología, eso es fundamental. Se hace más complicado, obviamente, cuando uno está operando en un aeródromo que tiene un alto tráfico, pero siempre la consulta ante la duda. En el caso del taxi, sobre todo en aeródromos que es complicado, personalmente me tocó más de una vez operar en el aeródromo en el aeropuerto de, de Aeroparque, que es una sola pista, pero tiene muchas operaciones. Puede llegar a tener 5 despegues seguidos y después 5 aterrizajes seguidos. Entonces, solo el hecho de estar del otro lado de la pista, ¿sí? Y tener que realizar un rodaje sobre pista para después tomar un taxi hacia la zona sur, por ejemplo, me acuerdo de este caso ahora en este momento, me llevó como 20 minutos. Y bueno, no queda otra que tener paciencia y estar constantemente mirando y prestar atención, porque estamos en un entorno que no es el conocido para nosotros, no es el habitual y con realmente un entorno de un aeropuerto muy, muy, muy movido, ¿sí? Así que bueno, el monitoreo del entorno de vuelo, sin duda, por ejemplo, el tema de las instrucciones de torre. Nosotros no solo tenemos que prestar atención a lo que nos dicen a nosotros, las instrucciones que nos dan a nosotros, sino estar atento a las instrucciones que se les da a todas las aeronaves que están en el entorno, ¿sí? Porque en las otras aeronaves también hay seres humanos que pueden cometer errores y estar desviándose o cometiendo un error que puede incidir después en nosotros. Y bueno, y después también un elemento como este que estamos realizando ahora, reuniones periódicas donde se hablan del tema, se ven ejemplos y bueno, se toma conciencia, ¿sí? Que no es poca cosa. De las situaciones, recuerden que tenemos los factores, ¿sí? O los elementos, mejor dicho, aeronave, vehículo o persona, o, ¿por qué no, un animal, como veíamos hoy, el ejemplo de Argentina. Tenemos que estar sumamente atentos. Eh, Cualquiera de las situaciones, ¿sí? Sea por ingreso a pista, cruce de pista, cuando vamos a despegar, cuando vamos a aterrizar, cuando vamos a salir de esa posición 2 para cruzar una pista o rodar sobre pista para ir a una posición 3, ¿sí? Siempre estar atento al control del entorno y actuar en un aeródromo no controlado como si fuera un aeródromo controlado y siempre manejar, ¿sí? Tratar de trabajar en la conciencia situacional y el gerenciamiento de los recursos, un buen gerenciamiento de los recursos en cabina, ¿sí? Si somos dos pilotos, bueno, uno que se encargue del control de la aeronave, del rodaje, el otro que se encargue del control del entorno y de las instrucciones de la torre y hacer un control del entorno, ¿ok? Este, para tratar de
por sobre todas las cosas, evitar los errores. Y si estamos cometiendo un error, atrapar ese error, ¿sí? Y bueno, y después trabajar para mitigar, para que no se repita. Bien, la verdad que en lo personal voló el tiempo. De los tres temas que vimos, tratamos las generalidades de lo que son las incursiones en pistas con las distintas clasificaciones en base a los distintos, las distintas variables o elementos que participan, en definitiva, aeronaves, vehículos o personas y los distintos tipos de gravedad que pueden ocurrir. Hablamos de la situación particular del aeropuerto en Choclin, donde tenemos bastantes operaciones y bueno, la misma operación o cuidados en la operación para el caso de nuestros alumnos o exalumnos que vuelan con nosotros cuando operamos en otros aeródromos. Por ejemplo, en esta semana se está planificando para hacer vuelo nocturno y no solo en Choclin, sino operar en Salto y volar hacia Choclin. O sea que ahí ya tenemos una operación especial, de cierta forma. ¿Sí? Así que bueno, buenas planificaciones también van a hacer que tengamos vuelos más seguros. Y están dentro de las medidas de prevención que veíamos recientemente. El objetivo, bueno, espero haberlo cumplido, el de trabajar para prevenir las incursiones en pista y recordar que, bueno, que todos somos agentes de seguridad. O sea, la seguridad nos precisa a todos atentos. Así que, bueno, voy a sacar acá la presentación, así nos podemos ver un poquito. Tenemos unos minutos ahí. Eh, Aprovecho a saludar a algunas personas que no las haya visto, a Victoria, Juan Pablo, a Hugo. Hola, ¿cómo andás? Está conectado ahí Guillermo. Buenas tardes, Ricardo, Gerardo. ¿cómo están? ¿Todo bien? Súper, tremendo tema el de hoy, más con el toro de Chivilcoy y teniendo a la NACA acá en Choclin de Argentina, la verdad que increíble. Sí, la verdad que es un La tema muy... calendarización de los temas vino así, anillo al dedo. Sí, sí, son temas que siempre vienen bien recordarlos. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ahora es el momento de, bueno, de hacer algún aporte, si quieren hacer alguna pregunta. Juan Pablo, en particular, algún aporte, alguna consulta. No, estupendo, Gerardo. Bien programado, bien detallado todos los aspectos de lo que es incursión y está muy bien enfocado y viene bien repasar continuamente estos temas porque hacen de la seguridad en todo momento, sobre todo cuando uno está operando en aeropuertos de mayor congestión y cuando uno afloja a veces esos temas y a veces justamente en aeropuertos que no hay tanto tránsito es cuando pasan y ocurren los problemas. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, tenemos a Miguel ahí. No sé, Miguel, con tu experiencia de controlador, a ver si podés habilitar tu audio ahí, que lo tenés silenciado. Ahí no te No, escuchamos. está silenciado. Sí, está Es el silenciado ahí. control aéreo de Termas del Daimán ahora. A ver ahí si puede habilitar el audio. Ahí creo que estoy. A ver. A ver, ¿me estás escuchando? Ahora sí. Ah, vale. Yo tengo música de fondo, no sé si de ustedes o lo mío, porque ya tengo un enredo de cable acá entre la No, computadora. pero te escuchamos bárbaro, Miguel. Bien. No, muy bueno la exposición tabonaza. Bueno es recordarlo para aquellos que estuvimos directamente involucrados en alguna ocasión. Digo, por cierto, desde el punto de vista del controlador, no es agradable a veces ver una situación y no poder controlarla, a veces por la falta de comunicación de uno de los elementos.
como ha pasado, nos ha pasado muchas veces, o alguna vez, se trata de aviones sin radio, me acuerdo, y no podés controlarlo. Y que es cuando castigás al que tiene radio. Eso lo hemos Claro. hecho más de una vez para salvar la situación. Pero es interesantísimo, por cierto, es un pilar de la seguridad operacional también, ¿no? Tener los ojos abiertos y los oídos también, destapados, como decimos a veces. Pero está muy Tal bueno, cual. y personalmente digo, muchas gracias porque esto me permite volver un poco al ruedo de vuelta. Ya nos vamos Sí, a sí, sí. encontrar el jueves por acá. Sí, sí, hay mucho para hacer. Esto es simplemente una perlita, por decirlo de alguna forma, pero sin duda que hay mucho, mucho para hacer. Esto es un briefing, pero puede ser perfectamente el puntapié para cosas más grandes, de ejercicios teóricos, ejercicios prácticos. Digo, siempre hay mucha cosa para hacer, sobre todo No, en lo que respecta a la seguridad. no, está muy bueno, está muy bueno. Ayer cuando hablabas con Eva, digo, si lo puedo asistir en otro medio a nivel de otro país, esto estamos hablando de masterclass. No, está Excelente, bueno, Miguel. está bueno. Y está bueno que se den con la frecuencia que se está dando. Sí, tratamos de hacerlo por lo menos una vez por mes y bueno, estos son temas que por eso también lo hacemos abierto a toda la comunidad. Creo que nos viene bien a todos porque en definitiva estamos compartiendo el mismo espacio aéreo, así que y muchas veces puede pasar que una aeronave tiene una, no sé, una falla de comunicaciones de repente y el resto no sabe, entonces son esas variables que pueden ir sumando para que algo ocurra o que no ocurra. Entonces, Tal cual. Y te voy este, a hacer una cortita, 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 no muy lejana. Como protagonista es el señor que está ahí, que es vecino mío. No sé si lo conoces, a JP, Juan Pablo. Se iba en su, como yo le digo vulgarmente, su cotorra verde a volar y salía él venía del aeroclub hacia la zona de aeroclub de Angares para ingresar a la pista y desde la 05 despegaban vuelo internacional, un Líder 60 sin comunicación. Como no había servicio de transitorio ese día, habíamos hecho expreso cuál era todo lo que tenía que hacer y en cuanto a comunicaciones. No hizo nada. Terminó muy mal ese vuelo, porque ese vuelo terminó con una situación jorobada, por decirlo de alguna manera, en San Pablo. ajá. Sí, bueno, de cierta forma, por eso yo les decía en el briefing que por más que estemos operando, voy a silenciar ahí, te voy a silenciar un Yo poquito, Miguel, tengo no sé si música y no escucho. sé quién es, si es mío o tuyo. No, es alguien más que tiene abierto el micrófono y hay un sonido ahí. Por eso la importancia de eso que yo les comentaba recién. Si estamos operando en un aeródromo no controlado, igual tenemos que operar de la misma forma como si estuviéramos en un aeródromo controlado, Tal ¿sí? cual. Porque digo, suceden esas cosas en el cual uno se relaja, por decirlo de alguna forma, va a Sí, aterrizar en un aeródromo y decir, "Ah, acá no vuela nadie, no hay nadie en 20 30 millas a la redonda, este, como perfectamente puede pasar en Choclin o en el entorno Choclin-Paysandú, ¿sí? Que estamos en un entorno muy particular, estamos a 3 millas tal cual. del aeropuerto departamental, frecuencias diferentes. Si bien hay un Tal cual. procedimiento en el cual, bueno, las aeronaves que ingresan a la zona tienen que reportar en la frecuencia de Paysandú, 118.2, y después en todo caso comunicar con Choclin. Hay veces que no pasa, entonces se generan así esas situaciones en el cual, por eso siempre nosotros le enseñamos a los alumnos que, bueno, uno está despegando, antes de hacer ese primer viraje salida de tránsito, siempre control del Sí, sí, entorno, ¿sí? totalmente, totalmente. Siempre la alerta. ¿Sí? Así que bueno, un placer, Miguel. La verdad que muchas Lo mismo, gracias que nos lo hayan mismo acompañado. digo, y espero, no sé si vendréis el jueves, nos veremos el jueves. Estoy por el sur, estoy por el sur Ah, vale, esta semana. Pero bien. bueno, bueno, Igualmente capaz va a ser un que... placer estar con los que vengan. Sí, no, aparte seguramente esta es una primer prueba, vamos a decir, a ver cómo sale. Después viene el tiempo más lindo, aparte.
donde se puede seguir haciendo esto, así que lo vamos a seguir haciendo seguramente. Vale, vale, Este, vale. ah, muy bien. Daniel, Yamandú tenía la mano Da- levantada, no sé si quería intervenir. Yamandú, ahí va, ahora sí lo veo. Yamandú, adelante, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. perfecto. Dale, buenas noches a todos, unas cuantas caras conocidas. Agradezco la oportunidad, vi el aviso de usted, el aviso no, un reel que creo que habían puesto en Instagram, hice una captura, lo compartí con toda la división. Para los que no me conocen, soy controlador de tránsito aéreo de Laguna de Sauce desde 1994, hace 31 años. Este, Y compartí con la dirección de tránsito aéreo por si querían compartir con todos los controladores esta actividad de hoy, pero veo muy pocas caras de controladores, salvo de mi doble colega Miguelito, Huguito Posada por ahí también. Compartirles un poco que imagínate que en 31 años he visto una cantidad de incidentes y como estoy en el Runway Safety Team, en el equipo de seguridad en pista, nos ocupamos de investigar y hacer los reportes y las correcciones y emitir las recomendaciones de seguridad para Laguna del Sauce. Y bueno, aportar sobre 3 incidentes que tuvimos que nos hicieron cambiar todo. Por el plano de construcción del aeropuerto hace que los bomberos estén del otro lado de la pista y el edificio terminal de un lado. Los funcionarios de bomberos necesitan ir y volver de su casa y utilizan la pista para cruzar en camiones de Ah, bomberos o en alguna camioneta y hemos tenido en estos años muchísimas incursiones, muchísimas personas, camionetas durante las obras, que también ahora en Carrasco estar trabajando en la instalación del ILS hace sí. que, que también que puedan suceder muchas incursiones. Nosotros, una de las incursiones con uno de los móviles que hizo provocó, generó el escape del go around de un avión de Azul. También nos hizo revisar los procedimientos y cambiarlos. Y, y alguno con algún avión también, algún piloto que se equivocó de pista y se metió hacia el umbral de la pista 26 y también provocó el escape de una aerolínea. Entonces, mirá, tú recordabas que hoy al principio, que ya hace 3 años lo que pasó en Lima con los bomberos y un avión de LATAM, ¿no? De la TAM, sí. Sí, bueno, nosotros en enero del 24 tuvimos un incidente prácticamente, podía haber pasado otro incidente como en Lima. Este, el bombero pide cruzar, la torre lo deja esperando, eh, cuando le autoriza la torre, le autoriza otra cosa, el bombero pensaba escuchar lo que quería escuchar y no era lo que le había autorizado la torre. Después cuando se desgraba todo y hacemos el análisis de las comunicaciones, vimos que no era eso. Este, Fue un error de todo, ¿no? Como todo, nunca el error es por una sola persona, o sea, son una cantidad de causas. Bueno, eso generó que se hiciera una caminería perimetral y hoy día los bomberos no cruzan la pista excepto que haya llovido y esté el camino intransitable, pero no tenemos una caminería como un Carrasco que es de material, pero sí es de pasto, entonces los bomberos hacen su relevo por un camino más largo. Por eso Claro. ese fue uno. Este, Respecto a la incursión que tuvimos con un móvil de mantenimiento que cruza una pista con una aeronave final, lo que hicimos fue procedimiento porque creemos que la manera de evitar las incursiones son los procedimientos o la tecnología, pero para la tecnología hay que tener dinero y vivimos en un rincón de América donde los recursos son escasos, entonces no parece que como que el gastar dinero en seguridad o en tecnología es algo intangible, entonces no, la persona que pone el dinero no tiene muy claro, ese es el concepto de todo lo que podría ahorrarse si hubiera un accidente iba a gastar mucho más, ¿no? Entonces hay que a veces hacérselos ver. Algunos dicen que los controladores somos todos catastróficos, que para nosotros en SMS todo es rojo, nunca vemos amarillo, ¿no? Pero bueno, no sé si es verdad, es un poco de chiste. Bueno, lo que hicimos como procedimiento con ese móvil, vuelvo a ese punto, fue establecer un procedimiento de circulación en el área de maniobra
que incluyera que todos los choferes que circulen en el área de maniobras tuvieran un curso aprobado. Nadie podía ir a la plataforma, a la taxiway o a la pista sin tener un procedimiento de comunicaciones aprobado. Antes el consorcio le exigía que tuvieran una licencia aeronáutica, ahora como hay mucha más gente trabajando, no es así. Entonces nosotros como equipo de seguridad en pista, entre las recomendaciones que emitimos y la gerencia del consorcio lo aceptó, es que cada chofer pase, además de las pruebas que le hace el concesionario, tiene que pasar por una prueba de comunicaciones en este caso con DINASIA, ¿no? Y lo que estamos promoviendo es que pasen por la USEC, porque hay un curso de operador radio restringido como en Argentina, y bueno, que uno titulado una licencia aeronáutica te la dan. Es como vas, mandás tu licencia, tu psicofísico y te emite el USEC un certificado. Bueno, pero para las personas que no lo tengan, que vayan y que realicen el curso, es algo de lo que vamos a pedir que se exija para asegurar en maniobra. Y bueno, y en cuanto a la incursión en pista de aeronaves, bueno, eso ya es como un error. Entonces, lo que realizamos es el procedimiento de los controladores, si realmente realizamos el feedback, o sea, si escuchamos la colación del piloto que hace, si realmente o no le prestamos atención, además de los controladores de torre que debemos realizar la vigilancia visual del área de maniobras antes de emitir una autorización de rodaje. Te cuento que dentro de la torre nosotros también nos revisamos y cambiamos. En la torre de control hay dos posiciones de trabajo, así como en una cabina de un avión hay un piloto y un copiloto. En la torre de control tenemos un controlador ejecutivo y un controlador planificador. El ejecutivo es el que controla los aviones en superficie o en tierra, y el planificador es el que lo asiste con las coordinaciones o con las autorizaciones. Era que la persona que hacía los rodajes de los móviles era el que emitía las autorizaciones. Entonces ahora le sacamos la responsabilidad de esa persona y se la entregamos al ejecutivo. Entonces, pero también le sacamos trabajo al ejecutivo. ¿Ah? Ahora, hoy día tenemos una frecuencia, aparte de la principal de 118.3, tenemos 122.1, que es el Clearance Delivery, o sea, es el único aeropuerto en el país que hoy existe una frecuencia de Clearance Delivery que te va a dar el permiso. No tenemos un ground, o sea, no movemos el avión, eso lo hace la torre. Pero el clearance te va a dar el permiso, entonces la torre de control ya no lee permiso de tránsito, no pierde tiempo en eso. Además tenemos un ATIS digital, también único en el país, donde se da toda la información del aeródromo. Entonces el controlador tampoco da datos de pista. Entonces solamente se ocupa el ejecutivo de mirar hacia afuera y de mover las aeronaves en plataforma hacia pista, aterrizar los aviones y llevarlos a la posición. Esa fue una manera, un procedimiento que utilizamos para modificar y evitar las incursiones. Y por suerte, hace tal vez un año no hemos tenido incursiones. Pero vamos un poco más allá. El equipo de seguridad en pista se comprometió con la DINASIA de que para diciembre del 2025 vamos a tomar una recomendación de la Agencia Española de Seguridad, donde dice que los móviles que circulan en el área de maniobra de un aeropuerto tienen que estar en la misma frecuencia que la torre de control. Hoy día, el servicio móvil terrestre se brinda en otra frecuencia. O sea, los móviles están en una frecuencia, en un canal, que 160.320 o 160.290, según el aeropuerto, es VHF en FM. Están separados. Entonces el piloto no sabe qué es lo que está haciendo el móvil. Bueno, los europeos dicen que tienen que estar en la misma frecuencia. Acá hubieron unos cuantos personas que al principio no vimos la ventaja, con el pero hoy accidente sí. de Lima. Claro, y bueno, entonces somos como un poquito el conejillo de India. Van a experimentar cómo nos va a nosotros, así como vieron que el Clearance Delivery funcionó en este verano, que el ATIS es una herramienta fabulosa, que le quita trabajo al controlador ejecutivo, que lo asiste. Vamos a experimentar ahora también con que los móviles ingresen a la pista, pero en la misma frecuencia que el avión. Y para esas personas vamos a exigir que vayan a la USEC y realicen el curso de operador radio restringido. Y bueno, que por lo menos eso nos dé una garantía, es una medida de mitigación inicial, y ver cómo nos va, porque de acuerdo a cómo nos va a nosotros, eso lo aplican en Carrasco.
Claro. Eso por ahí quería agregarle y contarles Excelente. qué es lo que pasó en este verano y qué es lo que se prevé pueda pasar para el próximo verano. Excelente, excelente. Bueno, Excelente aporte. Sí, gracias, Yamandú. muchísimas gracias, Yamandu. La verdad, bueno, en primer lugar que nos hayas acompañado y sin duda Exacto. con este feedback, porque en definitiva, información, comunicación es lo que hace que también se pueda volar más seguro. Yo siempre, lo hemos hablado, creo, con Miguel alguna de las veces que él ha ido por allá, el hecho de que ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? La empatía. Para un piloto que tenga una instrucción de torre y que de repente tenga una duda y no le haga la consulta, o sea, ya es un tema de falta de empatía, porque hay que ponerse en el lugar de esa persona que no tiene herramienta más allá de la comunicación de decirle, haga tal cosa. Pero en el caso de una aeronave que está funcionando, que está operando sin comunicaciones o tiene comunicaciones, pero no realiza las comunicaciones, realmente son acciones que más que errores ya son acciones premeditadas. Entonces, digo, Temerarias. sin duda que temerarias, claro, sí, Temerarias. sin duda, la verdad que sí. Así que bueno, excelente Yamandu y bueno, ojalá las estadísticas se sigan manteniendo y mejorando. Bueno, Amén. gracias por dejarme Excelente. participar no por la invitación, porque en realidad, como les dije al principio, la robé, como era pública en Instagram, Bien la robada, puse, Yamandú, bien robada. Y No, bien. compartila, la verdad que te agradecemos. la compartí, pero no mucho se ve que estaban afín. No, a ver, y después, si capaz que el que no lo vio, lo va a poder ver después. Esto, la idea es que quede grabado en el canal de YouTube de Papa Charlie Flight School, lo buscan ahí y lo pueden volver a ver, o repasar, así que bueno, o le comparten la información a alguien algún piloto, a algún amigo, a algún otro controlador. La idea de esto es sumar a la seguridad. Sí, Miguel, decime. No, a propósito de lo que decía, como yo le digo, amistosamente a November 1 Yankee Victor, a Yamandú, que él me compartió también esa invitación, la publicación de lo de hoy, del encuentro de hoy, pero él a su vez me envió una que va a ser próximo, así que con el permiso de Yamandú se las voy a devolver en el grupo. Hay una invitación lindísima también, que es más enfocada por el lado del control de tránsito aéreo o del controlador. Pero este es como cuando nos volvimos controladores y quisimos saber cómo era la otra cara de la moneda. Hicimos el curso de piloto. Claro. Bueno, No, no, tiene que ver con eso. excelente. Excelente. La verdad que excelente. Bueno, muy bien. Un gracias enorme para todos. El próximo mes vamos a venir con otro tema. Muchas gracias, Matías. Un placer que estuviste desde temprano ahí. Vamos a seguir con un briefing mensual. La idea es seguir hasta diciembre inclusive. Así que bueno, será hasta la próxima y muchas gracias. A A ti, ustedes. Gerardo, No, excelente. Muchas Que gracias. pasen Gracias bien. a todos. gracias. Nos vemos. Chau, Bueno, chau. Chao, hasta chao. luego. Chao. Muy buenas gracias. Buenas noches.